¿Qué tal? Mi nombre es Armida Isabel Grijalva Rivera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Los Mochis y en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema relacionado a la logística internacional. Esta materia es impartida por el profesor Diego Francisco Estrada. El nombre de la unidad es Entorno de la Logística y Comercio Internacional. Vamos a comenzar definiendo qué es el comercio exterior. Y bien, el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países. El comercio exterior trata de la compra o venta de bienes y servicios que se realizan fuera de las fronteras geográficas de un país. Para que se considere un comercio exterior, las partes que estén interesadas en la compra o venta tienen que ser de países o de regiones distintas. Pero ¿para qué nos sirve el comercio exterior? Bueno, el comercio exterior permite que las empresas puedan acceder a bienes o servicios que no se encuentran dentro de su zona geográfica. El objetivo principal del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores y poder aprovechar las ventajas competitivas que tiene cada país. Entonces podemos definir qué es exportar y cómo funcionan las exportaciones. Como se mencionó anteriormente, la exportación no es otra cosa más que el envío de mercancías nacionales para su uso o consumo en el exterior, es decir, en diferentes regiones o en diferentes países. Para que la exportación sea legal, existen permisos que deben ser cumplidos por los países. Para que la exportación pueda efectuarse de la mejor manera, hay que cubrir con certificados de salubridad, de origen, declaraciones de aduanas, de calidad, entre otras. Existen diferencias entre la importación y la exportación. La importación es la actividad de comprar productos o servicios producidos en otros países, mientras que la exportación es el término utilizado cuando se venden productos o servicios al exterior. Entonces la diferencia es clara y está en que la importación es cuando compramos de otros países y la exportación es cuando nosotros vendemos a otros países. En México existe algo que se llama Secretaría de Comercio Exterior. Esto es una instancia del gobierno federal que está facultada para llevar a cabo la negociación, la administración y la defensa en tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión, así como establecer políticas y medidas destinadas a las operativas y facilitación del comercio exterior. Podemos decir que un tratado de libre comercio es un pacto que se hace entre dos o más países para reducir las barreras de las importaciones y exportaciones entre ellos. Esta es una política de libre comercio. Los bienes y servicios pueden comprarse y venderse a través de las fronteras internacionales con pocos aranceles o ninguno. También con pocas cuotas, subsidios o prohibiciones gubernamentales. A continuación vamos a hablar un poco de la historia del derecho mercantil. Este tuvo tres etapas importantes. La primera es la Edad Antigua, tenemos la Edad Media y la Edad Moderna. En la Edad Antigua comenzaron las reglas de conducta. Por ejemplo, en Egipto, que mantenía relaciones comerciales con India, donde se llevaban a cabo ventas o intercambios de bienes, pues ellos comenzaron a tener acuerdos. Por ejemplo, también en Mesopotamia existió algo que se llamaba el Código de Hammurabi, que regulaba las prestaciones, los intereses, las comisiones entre los mercaderes. También tenemos en Fenicia, donde existió la ley de Rodas, que esto eran regulaciones de transporte, sobre todo marítimas. En la Edad Media fue cuando comenzó el derecho mercantil. Hubo diferentes causas que fueron el comercio, donde las personas comenzaban a emprender, por así decirlo. Había casas independientes de ventas y la gente podía ir y comprar las cosas que necesitaba.
pero aquí surgió el feudalismo, donde se realizaban contratos con los señores feudales, y a partir del feudalismo pues nació la burguesía. En la Edad Moderna tenemos el derecho comercial moderno, donde prácticamente todos podemos comprar o vender. Esto ya está generalizado, ya que aparecen las primeras figuras jurídicas. En la actualidad en México tenemos pues el derecho mercantil, y esto está impreso en la Constitución mexicana, que fue a partir de 1917, después de las diferencias políticas que existían, se dio vida al derecho mercantil, y algunos aspectos que se contemplan ahí son la libertad para dedicarse a lo que se prefiera, siempre y cuando los negocios sean lícitos. Es la base también para que las sociedades mercantiles puedan ser propietarias de terrenos. La Constitución también protege la libre concurrencia o la competencia en materia de comercio e industria y de servicios en beneficio a los consumidores. Estos son algunos de los muchos puntos que tienen a favor el derecho mercantil en la Constitución mexicana. En materia procesal podemos decir que la Constitución contempla que los tribunales de la Federación conocerán de todas las controversias de orden mercantil que susciten sobre el cumplimiento y la aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Todo lo anterior da origen a la multiplicidad de leyes, reglamentos, acuerdos generales y demás normas generadas por la administración política para que las cosas funcionen de la mejor manera posible. Tenemos el sistema fiscal mexicano, que se compone de los ingresos y de los gastos que tiene el gobierno, los cuales son utilizados para garantizar el derecho a la ciudadanía. En México el sistema fiscal está conformado por 3 componentes, que son los ingresos, los gastos y las deudas. A continuación vamos a desglosar un poco estos. Bien, los ingresos. La política de ingresos en México se ubica como un conjunto de directrices, de orientaciones y criterios y lineamientos que el Estado define con el propósito de obtener los recursos necesarios para sufragar su actividad. Los ingresos se pueden dividir en 2 partes, los tributarios y los no tributarios. Los primeros son obtenidos por parte de la recaudación impositiva, es decir, tenemos el impuesto sobre la renta, mejor conocido como ISR, el impuesto al valor agregado, que todos conocemos es el IVA, el impuesto especial de producción y servicios y otros impuestos. En los no tributarios tenemos que el gobierno federal obtiene como contraprestación por un servicio público. Aquí tenemos los ingresos petroleros, que son los que más ingresos generan a México. También tenemos a la Comisión Federal de Electricidad, las cuotas del IMSS y del ISSSTE y ingresos subnacionales. Los gastos es la principal herramienta de política económica mediante la cual se provee de bienes y servicios públicos a la sociedad. Es el principal instrumento para la implementación de las políticas públicas. Y aquí tenemos 2 partes, el gasto programable y el gasto no programable. En el primero son las erogaciones que la Federación realiza en el cumplimiento de sus atribuciones, conforme a los programas para proveer los bienes y servicios a la población. En los no programables tenemos que son las erogaciones a cargo de la Federación que se derivan del cumplimiento de las obligaciones legales o del decreto presupuestario de egresos. Y estos no corresponden directamente con los programas que proveen a la sociedad mexicana. Por último, tenemos la deuda, que es la cantidad de dinero o bienes que una persona o empresa o país debe a otra y que constituyen obligaciones que se deben saldar en un plazo determinado.
En México, los requerimientos financieros del sector público miden las necesidades de financiamiento para alcanzar los objetivos de las políticas públicas, tanto de las entidades adscritas al sector público como las entidades del sector privado y social que actúan por cuenta del gobierno. México tiene en su deuda diferentes tipos de mercados. Tenemos el mercado capital, los organismos financieros, las interacciones y de comercio exterior. Algunas de las exportaciones que México tiene para el mundo son la cerveza, el tomate, chiles, pimientos, el aguacate, el tequila, las pantallas planas, plata, smartphones, entre otros muchos productos que México pues distribuye a lo largo del mundo. Esto ha sido todo por la presentación. Muchas gracias.